¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela, el único en su especie, una especie en extinción, el único que todavía trata de mantener los cánones del periodismo, la ética, hacer información balanceada, equilibrada, evitar estas informaciones llenas de intereses, falsas informaciones que abundan ahorita mismo tanto en las redes como en los medios tradicionales. El periodismo acá en Venezuela y en el mundo se convirtió en mercenario, en francotiradores, en gente especializada en crear falsas matrices para luego colocar un mensaje, sea verdadero o sea falso. El interés es simplemente buscar dañar, lesionar a cualquiera. Y nosotros tenemos años de experiencia, tenemos la suficiente preparación y los filtros necesarios como para saber abordar los distintos temas, interpretarlos y luego dárselos a ustedes para que saquen sus conclusiones y emitan sus juicios basados en pilares fundamentales de información y de veracidad y de autenticidad y sobre todo de equilibrio. Dicho esto, es inminente que el gobierno nacional prepara un nuevo aumento de salario mínimo en Venezuela. No lo hace desde el mes de noviembre. El salario mínimo actualmente es de 18.000 bolívares, unos $5 aproximadamente. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional dijo por estos días que recomendaba un salario mínimo de unos $20, algo así como unos 70.000 bolívares soberanos aproximadamente. Se cree, y de acuerdo a fuentes que ya estamos procesando, que son las que nos mantienen, nos dan buena información, son fuentes creíbles, que el gobierno va a hacer el anuncio en los próximos días. Probablemente se anticipe una semana antes del 1 de mayo y el salario mínimo estaría fluctuando, de acuerdo a fuentes que manejamos, repetimos, entre 40 a 50.000 bolívares soberanos. Prácticamente se estaría duplicando, prácticamente. No tenemos información de lo que acontecerá con el cestatique, pero probablemente mantenga el mismo impulso y la misma proporción que se ha dado en anteriores aumentos. Ahora, la crisis económica en Venezuela pasa por un tipo de salario como este, que no llega ni a 5 ni a $10 y que ha traído como consecuencia todas estas dificultades que estamos viviendo en la actualidad, con principalmente una merma en la capacidad de compra del venezolano y sobre todo una gran estela de personas que se han ido buscando mejor futuro y sobre todo buscando sobrevivir con un salario digno que alcance al menos para las 3 comidas. Eso no está sucediendo actualmente en el país y no parece en el horizonte que el gobierno pueda superar esta economía que ha perdido por lo menos la mitad de su producto interno bruto, o lo que es lo mismo, la mitad de su producción a lo que era 20 años atrás. Si 20 años atrás el producto interno bruto, o por lo menos 15 años, 5 o 7 años atrás, cuando Chávez dejó el producto interno bruto en unos 300.000 millones de dólares anuales, ahora se calcula que ese producto interno bruto está en torno al 80.000 a 100.000 millones de dólares anuales. Es decir, hay un desmantelamiento fuerte del aparato productivo de Venezuela, hay una inflación que nos carcome, hay una especulación que no puede ser parada producto de esta misma crisis, y el gobierno no parece tener las herramientas y la claridad necesaria para hacer los ajustes económicos que nos puedan conducir por la senda victoriosa para que en 3 o 4 años
de manera progresiva veamos un relucir o una nueva economía. Y esto también se suma a la crisis política aguda que estamos atravesando, que tampoco ayuda, dadas las dificultades que existen y dada pues el temor de la producción, el temor de los inversionistas y sobre todo que no hay reglas claras, lo suficientemente claras como para estimular la producción que es necesario. Así pues que el panorama para Venezuela no pinta nada bien. No creo que en el corto plazo podamos superar alguno de estos escollos económicos, sobre todo en el plano de la hiperinflación, que según el Fondo Monetario Internacional está en 10 millones, según otras cifras está en torno a 700.000 a 1.000.000% anual. Hay muchos estudios, diferentes proyecciones, tendencias, pero lo cierto del caso es que es importante la cifra de inflación, que hace que prácticamente cada semana, cada 15 días, los precios se estén duplicando. Hemos visto una desaceleración en algunos precios, y eso pasa precisamente no porque el dólar se haya estancado por las medidas de encaje legal del gobierno, sino también que el poder adquisitivo del venezolano ya llegó a un punto muerto en el cual no avanza, y muchos empresarios se han visto pues que no pueden seguir escalando los precios porque nadie se los va a comprar. Eso está pasando en algunos supermercados, está pasando en centros comerciales, en locales de comida. Eso ustedes lo pueden observar, como la merma en la producción, la merma en la compra ha bajado de manera sensible, de tal manera que este aumento del salario mínimo no creemos que sea lo suficiente como para detener la inflación, como para detener el deterioro del aparato productivo o como para detener pues la capacidad de compra del venezolano. De todas formas, es bueno que ustedes nos dejen sus impresiones sobre qué debería hacer el gobierno para salir de esta actual crisis económica, sin tocar el tema político, porque si bien están entrelazados, denos algunos pormenores, algunas aristas que nosotros podamos entender y podamos discutir aquí en el canal sobre cuáles serían los pasos necesarios para apuntalar la economía y en breve 4 o 5 años poder salir de esta terrible crisis que azota a los venezolanos, a los bolsillos de las familias venezolanas. También déjenos su punto de vista, si Guaidó, por ejemplo, es el hombre adecuado para conducir un proceso de reconversión económica que nos dé prosperidad en el corto plazo, o si la gente de Maduro, el gobierno de Maduro, si lo dejan trabajar, por ejemplo, si le quitan las medidas de bloqueo, cosa que probablemente no va a ser posible, el gobierno de Maduro esté capacitado para salir avante de esta situación. Y si cuánto gana usted como empleado, qué hace usted para subsistir. Vamos a combinar todos estos elementos para de alguna u otra forma intercambiarnos puntos de vista, pareceres y entender de manera franca lo que está sucediendo y lo que nos toca por venir. Déjenos sus impresiones, muchas gracias y hasta la próxima.